Bendiciones. Qué bueno estar otra vez en este espacio juntos para disfrutar la presencia del Señor, porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Hoy quería hablarte acerca de la vida del Espíritu y por ser hijos del Padre Celestial hay varias cosas que tienen que suceder naturalmente, es decir, no tenemos que andar inventando nada, ¿no? Y una de las cosas es que tenemos que estar seguros de que somos hijos de Dios. Eso sucede naturalmente por la vida del Espíritu que hemos recibido. También ser libres del pecado y de la muerte. Son cosas que las hace Dios por su Espíritu en nosotros. Pero además de todo eso, también tenemos que saber cómo pedir. A veces uno piensa que pedir es decir lo primero que se le viene a la mente, o a lo mejor estar apresurado por alguna urgencia. Pero sin embargo la palabra nos enseña que esta vida del Espíritu trae consigo cosas como las que recién nombramos: la seguridad de ser hijos de Dios, ser libres del pecado y de la muerte, y también pedir como conviene. Entonces te voy a invitar a leer Romanos 8, versículo 26, 27, y dice así: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos cómo conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Este versículo, o los 2 versículos que leímos, son muy claros. Son cosas que se van dando en la vida del Espíritu que recibimos, pero a las cuales también debemos prestar atención. Porque acá nos habla de que esta vida que recibimos viene acompañada con el dador de la vida. Nosotros sabemos que ya no estamos vacíos, que somos templo del Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo que nos habita es el que nos enseña y nos ayuda como conviene pedir. Y en esto quiero que meditemos un poquito en esta palabra. Habla de cosas muy importantes, muy interesantes, que tenemos que prestar atención para no volver a nuestra mentalidad sin Cristo a la hora de orar. Cuando no teníamos al Señor en nuestros corazones, nosotros pensábamos que orar o pedir, no conocíamos la palabra interceder, pero interceder era solamente pedir lo que estábamos necesitando según nuestro criterio humano y terrenal. Pero sin embargo, la palabra nos enseña cosas que debemos tener en cuenta. Primero, acá nos habla de que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y esta debilidad pertenece a nosotros, porque muchas veces dejamos de poner el foco en lo que somos, porque ahora somos hijos de Dios y tenemos la vida del Espíritu, y a veces no actuamos naturalmente como hijos de Dios y volvemos a otra mentalidad, ¿sí? Parece una dicotomía esto de que ir o venir. Pero cuando nosotros nos disponemos a orar o a interceder, tenemos que tener en cuenta que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Para qué? Para que ya no pidamos de acuerdo a nuestras concepciones o a lo que nuestra mentalidad, nuestro momento o la circunstancia que nos rodea requiere. Entonces,
el Espíritu viene, nos ayuda en nuestra debilidad y dice que Él intercede por nosotros. El Espíritu Santo es el que intercede, el que hace de mediador entre el Padre y nosotros cuando estamos orando, pidiendo, pero sobre todas las cosas, cuando queremos que nuestras oraciones sean contestadas. Yo no sé si vos orás para que tus oraciones sean contestadas. De verdad a mí me gusta que el Señor conteste mis oraciones, pero también es cierto que tuve que aprender a orar. Y para eso se necesita la dependencia del Espíritu Santo. A medida que nosotros oramos, o sea, dedicamos ese tiempo para estar con el Señor, para hablar con Él, para prestarle atención a lo que está haciendo nuestro corazón y para oír en el Espíritu, no con voz audible, aunque a veces el Señor habla con voz audible, pero sí en nuestro espíritu, qué es lo que Dios está requiriendo de nosotros o cómo tenemos que orar en ciertas circunstancias. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo nos puede ayudar en nuestra debilidad porque el que examina los corazones, es decir, el Padre Celestial, sabe cuál es la intención del Espíritu al pedir. Una vez recuerdo la oración de una mamá muy desesperada. Ella era una sierva de Dios, pero uno de sus hijos estaba siendo muy rebelde y estaba haciendo cosas que no correspondían y ella tenía, la verdad, mucho miedo de que este muchacho, jovencito, 16, 17 años, muriera en alguna circunstancia fuera de Dios, digamos. Y entonces ella, en su desesperación, después nos contó, por supuesto, ella oró y le dijo al Señor: Señor, si este chico no va a ser siervo de Dios, si no te va a servir, más vale que se muera, llévatelo, no lo quiero más acá, ¿no? Era, la verdad, una oración que no correspondía a lo que el Padre Celestial quería. ¿Y por qué te digo esto? Porque bueno, ese muchacho después creció, se reconcilió con el Señor, formó su familia, es una hermosa familia, todavía vive este muchacho, un poquito más grande por supuesto, una hermosa familia y todos sirven a Dios. Quiere decir que aquella petición desesperada, lo único que tenía era una connotación humana, terrenal, que pedía una solución emergente simplemente para quedarse tranquila esta hermana como mamá. Sin embargo, dice que el Espíritu sabe cómo pedir porque entiende que el que escudriña los corazones es el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial. Por eso es tan importante asegurarse de que entendemos de que somos hijos de Dios, porque el Espíritu ya nos lo dice, somos hijos de Dios, pero a veces no estamos muy seguros, entonces hacemos peticiones desesperadas. El Espíritu Santo sabe lo que quiere el Padre y va a pedir conforme a la voluntad del Padre, no va a pedir el Espíritu como nosotros queremos en ese momento o en esa circunstancia. Nosotros, de veras, para orar, tenemos que apegarnos a la vida de Dios, a entender que tenemos que ser ayudados para no cometer estos errores, digamos. Porque si yo oro algo que no está en la voluntad de Dios, esa oración no va a ser contestada. Simplemente estoy orando en mi debilidad y no es lo que el Padre quiere, ¿sí? Entonces, para esto nosotros tenemos que saber pedir como conviene. Una de las cosas que tiene que suceder en nuestra vida nueva, en esta vida del Espíritu que estamos viviendo, ¿no? O sea, saber pedir como conviene es justamente lo que hace el Espíritu cuando nosotros le podemos prestar atención. El Señor no se maneja por las urgencias humanas. El Señor ya tiene con nosotros un propósito definido
Y a veces hay circunstancias que no nos gustan, que no nos convienen, que nos duele, que no nos hace alegrar. Y sin embargo, dice la palabra de Dios que todas aquellas cosas que nos suceden, a los que amamos a Dios y a los que podemos entender que tenemos vida de Dios, todo nos ayuda bien. Aún una circunstancia difícil, una circunstancia vergonzosa a veces, porque ¿a quién le gusta que, por ejemplo, uno de nuestros hijos nos haga pasar vergüenza? Claro que no. Pero tampoco podemos pedir algo que el Padre no quiere solamente porque no queremos pasar esa situación, ¿no? Entonces, prestemos atención, porque dice la palabra que el Espíritu nos ayuda, Él intercede, es como una muleta en el momento que no podemos caminar. Dice la Biblia que es el paracleto, el ayudador, el bastón. ¿Para qué? Para que sepamos pedir como conviene. Porque Dios, que escudriña los corazones, sabe muy bien lo que el Espíritu quiere. Es tan importante darle lugar al Espíritu Santo, más que nada cuando nos ponemos a orar. Dios va a contestar solamente aquellas oraciones que estén dentro de su voluntad. Y las oraciones que están dentro de su voluntad tienen que ver con su propósito y no con hacer cosas circunstanciales que a lo mejor el día de mañana no nos sirva para nada, ¿no? Y recordando esta oración desesperada de la mamá, muy genuina, por cierto, más de una vez las hemos hecho nosotros también. ¿Qué hubiera pasado si aquel muchachito se hubiese muerto a los 16, 17 años? ¿No? Hoy no tendría su familia. Hoy su descendencia no se vería en esta tierra y hoy no estaría sirviendo a Dios con su familia. ¿Ves? Estas cosas ilustran a veces un poquito el hecho de que cuando oramos a veces no tenemos en cuenta ni de que somos hijos de Dios, ni que estamos libres del pecado y de la muerte, ni que sabemos o tenemos que saber pedir como conviene. Pero te invito en esta hora a volver a meditar esta palabra en cuanto la necesites, porque sé que vienen días en que a lo mejor uno está desesperado o angustiado por algo o porque quiere una solución. Volví a repasar esta palabra y no ores como vos querés. Yo también muchas veces me obligué a no orar como yo quiero, sino a prestar atención a esta vida del Espíritu. Y una de las características que normalmente nos tiene que salir es pedir como conviene. ¿Oramos? Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu poder, por tu ayuda. Gracias por todo el bien que nos trajiste en Cristo. Gracias. Gracias porque nos haces para este tiempo entendidos. Señor, gracias porque nos enseñas a prestar atención a todas las cosas que quieres hacer con nosotros y con los que nos rodean, para que podamos ser personas que sepan pedir como conviene. Dios mío, sé que esto pareciera que fuera muy estructurado, sin embargo, naturalmente queremos vivir esta vida del Espíritu que nos diste para corresponder a tu voluntad, aún en las peticiones. Señor, bendigo a mis hermanos, mis hermanas. Oramos, Señor, por todos aquellos que están necesitando. Creemos firmemente, Señor, que hay milagros que suceden cada vez que nosotros oramos, que tu mano se mueve, Señor, que hay soluciones emergentes porque es normal de esta vida. Sin embargo, también sé que la intercesión tiene que ver con algo más que nuestras necesidades urgentes. Señor,
Te doy muchas gracias por tu poder, por tu amor, por tu gracia. Oramos por aquellos que están enfermos, para que tú los sanes. Oramos por aquellos que están débiles, para que los fortalezcas. Oramos, Señor, por aquellos que están lejos, para que se acerquen a ti. Oramos, Dios mío, porque sabemos y entendemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Te amamos, Señor. Amén y amén. Bendiciones. Nos vemos en la próxima.